me importa un poco. Guatón, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Nacho? Bien, pero con una duda. Oye, te sale como estás, como serpiente, ¿cómo estás? Ya la funa gratuita a partir de nada. Estoy tratando de ser el tipo simpático, buena onda, y me llega una diuca a partir de nada. Pero bueno, oye. Una diuca te refiere al pájaro, digamos. Voy a salir de ahí porque si me da hilo, yo voy a empezar a contestar. Complicado. Yo voy a salir a contestar. Pero bueno, oye, el cuento corto es que la semana pasada tuvimos un episodio especial sobre el mes del orgullo y quedó algo inconcluso. ¿Te acuerdas? O sea, me acuerdo, no alcanzamos a terminar la historia, weón. ¿Qué historia? Pero para poner en Porque- contexto, para llamar a la gente Sí. a que vaya a escuchar el capítulo anterior, que estamos hablando de las celas del closet y todo eso, y hubo una Sí, no, parte... porque se perdieron la mitad. Lo que pasa es que, a ver, tú contaste la tuya Sí. y yo me quedé en la mitad de la mía, pues, weón. Ya, pues, esta es la instancia Entonces, para que aproveches Bueno, ¿en de qué contar tu nos historia. habíamos quedado, Nacho? A ver, Nos habíamos quedado en que tus hermanos conocieron todo el episodio, que veníais de vuelta a un carrete, que lo levantaste a tu hermana, estás ahí con eso tu ya. cuñado, estás ahí con tu Sí. hermano, y que finalmente ahora viene la etapa de contarle a tus papás. ¿Cómo fue contarle a tus papás de esta situación en tu vida? Ya, bueno, entonces, continuando la historia anterior, creo que ya me acordé, gracias por el resumen. Bueno, ya le había contado a mis hermanos, que eran los que vivían conmigo, me faltaba uno, Ujú. porque había uno que vivía en el sur con mis papás. Y como mis papás trabajan en el campo, Aro. Me acuerdo del pan amasado y el pebre en la mesa. Ya, qué es rico. complicado, ¿eh? El tema de la agricultura, salir los dos es complejo. Entonces, en esa época era muy difícil que vinieran los dos al mismo tiempo. Sí, soy consciente que un campo demanda mucho tiempo. Atroz. Pero, bueno, en fin. Entonces llegamos y dijimos, vamos a... O sea, yo tengo que lograr, y era toda una manipulación con mis hermanos, todo armado, para que lograran venir los dos juntos, pues, weón. Y A de Santiago. repente, sí, porque habían unos desdes. Y ¿Cuáles eran? yo, por supuesto, dije, esto tiene que ser atendido a mi situación anterior y todo. Yo dije, esto tiene que ser algo bien hecho. Por lo tanto, me metí al psicólogo de nuevo. ¿Y le dijiste al psicólogo que esto O iba a sea, pasar? me metí al psicólogo para salir del closet con tranquilidad. Y disculpa etcétera. la indiscreción, sin ánimo de meterme No, por supuesto, en adelante. estos aspectos, pero ¿qué te dijo el psicólogo? Porque hay muchos tipos de psicólogos y te puede decir, No, te pero- oriento, te ayudo, o puede ser un guan que sea muy hiper recontra conservador y te diga, eres un enfermo, tienes que buscar terapia. yo busqué un psicólogo... Friendly. Sí. O sea, no tan friendly, pero era un psicólogo que tenía las cosas claras, entonces era más práctico. Pero bueno, para esto lo necesitáis, bueno, para eso vamos. Entonces, no, fue súper bueno. Y Es muy fácil, disculpa, un segundo que Adelante, me por salga, favor. que me salga eso, pero a mí me pasó cuando le empecé a contar a la gente que era gay, para mí era muy fácil decirle a personas que no conocía hace mucho tiempo que era gay. Esto lo retrata mucho la película Love, Simon. Cuando conoces a alguien hace muy poco tiempo y le dices eres gay, es mucho más fácil decirle a alguien que te ha acompañado toda tu vida que tienes este secreto en tu cabeza. sí, porque no tenéis nada que perder. Ese es el punto. Yo la primera persona que le dije que era gay fue un Uber. Cuando iba camino al departamento de mi marido a quedarme con él el fin de semana, en ese momento era mi pololo, naturalmente, y me dijo, ¿a dónde vas? Y la cuestión, no, voy a la casa de mi pololo. Y esa fue un Uber X, fue la primera persona porque no tenía nada que perder. Pero anda a decirle a tu amigo de la infancia No, ahí... que eres gay. Uy, Dios santo, es cuesta, otro tema. Pero la vida... Cuesta la vida. Dale. Bueno, pero es que arriesgáis toda tu historia con ese sujeto. Y ese sujeto dice, ¿por qué no me contaste? Y la Sí, opción, y bla, bla, bla. después reacciona súper bien, pero para ti, cuando tú Es estás un anticipando temón. esta situación, te cuesta la vida. Sí, Te cuesta completamente. toda la relación con ese sujeto. Muy cierto. Pero bueno, Continúa. continuando, ¿en qué iba, weón? Estaba ahí contando de que estás con tus hermanos preparando la Ya, sesión para contarle sí. a tus papás que venían del sur. Bueno, llego y justo coincidió con que era el cumpleaños de mi hermano más chico y lo quería hacer en Santiago. Chucha, yo dije, ya voy a tener que ser... O sea, a ver, no tenía otra situación en que vinieran mis dos papás. Ujú. Entonces vinieron los dos y yo hablando con el psicólogo había
descifrado y preparado el hecho de que tenían que estar los dos. Yo no le podía hacer esa cochinada de decirle, por ejemplo, a mi mamá y pedirle que no le dijera a mi papá. Porque tu mamá se la va a contar igual a tu papá. Porque los códigos de padres son muy No, distintos a los códigos de hijos. No creáis, ¿No? no creáis. Ese es el problema, que cuando tú le pides con algo tan importante, le pides a uno de tus padres que no le diga al otro, lo va a hacer. Igual es difícil que entre Pero padres se mantengan un secreto. la carga que le metí Es el tema. a tu papá o mamá, Lo haces cómplice al de algo cual muy le dijiste, injusto. Sí. ¿no? ¿Qué va a decir si le cuento, por ejemplo, a mi mamá y le pido que no le pida a mi papá, o sea, que no le diga a mi papá? Bueno, me la cago. ¿Con quién está el código? Me la cago porque tiene un secreto gigante y tiene que decir, chucha, le cuento a mi marido que está complicado. No, y aparte que conversaba en el capítulo y es un anterior de que problema de un hijo. y finalmente conversaba en el capítulo anterior, que lo llamamos a escuchar naturalmente para escuchar esta segunda parte, de que finalmente para esa persona también es tema, entonces necesita desahogarlo con alguien y naturalmente o alguno de tus papás va a recurrir al otro. Pero lógico. Entonces cuando tú llegas y le decís a uno de los dos, bueno, en mi caso a lo menos, con la relación de mis papás, la relación que yo tengo con mis papás, porque puede ser cosas distintas también. Obvio. Yo dije, es una mariconada contarle solo, a uno solo. Sí, no es justo No para es el justo. otro. Sería un hijo de aquellos que ninguno de mis papás es de esa naturaleza, por lo tanto dije, no puedo. Y eso significa que tenían que venir los dos, y que vinieran los dos era complicado, y al final, conectando con lo que veníamos diciendo antes, puta, mi hermano chico se iba a celebrar el cumpleaños, ya, vinieron los dos. Y tuve que hacer mis gestiones por atrás, llamarlo a los dos, ya, venga, ya, listo. Vinieron Todo los esto, dos. para que el auditor entienda, una carga psicológica, 70.000 películas que uno se pasa, weón. No, yo tiritando. Heavy. Tiritando, pero dije ya, filo. Y esto, llegaron un viernes, bien tarde, y el cumpleaños era el viernes. Entonces mi hermano tenía varios invitados, todo, y teníamos comedor y living separados. Entonces nosotros estábamos todos comiendo en el comedor y todos los cabros chicos carreteando en el living. Y de repente, obvio que, bueno, si tenía este tremendo cuento, yo no quería decirlo ese día, sino que el día siguiente, subsiguiente, pero no hubo caso. No quedó otra, o sea, estábamos ahí y había que tirarlo. Entonces llego y le cuento a mis papás, y ahí por supuesto que, gracias a que había estado con el psicólogo y todo, no dije, parece que soy gay, no. Ahí fue la primera vez en mi vida que dije, soy gay. Wow. Y ni yo tenía tanta seguridad en el hecho, sino que era la única forma de contarlo, que si no, papás conservadores te van a decir, bueno, entonces parece, bueno... terapia de conversión, poco menos. Claro, arréglate, todavía se Vamos puede. a ir a Tennessee, a una clínica, weón, Queda esperanza. Entonces, no, filo, yo estaba sentado en una mesa cuadrada. Y yo estaba sentado al lado de mi mamá. En diagonal a mi mamá, digamos. Y mi papá al frente. Y la mesa igual era grande. Estábamos bien separados. Pero mi mamá fue muy, digamos, cariñosa o pseudo cariñosa. Nivel de empatía de 1 a 10. Es que, ¿cómo te explico? Posó su mano sobre la mía. Suena muy poético. Ya, pero eso habla de un momento de acompañamiento. Sí. Es un gesto de acompañamiento. No, porque darme la mano es el gesto. Pero aquí reticentemente me dio la mano. Entonces posó su mano sobre la mía. Y yo no la moví, pues, weón. Obvio. Tenía la mano encima de la mesa y le digo, ya, pero la puso así como, te estoy tocando, pero no tanto. O sea, muy cuidadosa. Esos detalles son importantes. Es impresionante. Esos detalles que hoy día, por eso te lo digo, porque tú marcas el detalle en esos detalles, Sí. valga la redundancia. Lo tengo grabadísimo. Y no se te va a olvidar nunca. Grabadísimo, eso no se me va a olvidar nunca. Pero posó su mano sobre la mía, nada más. Y se quedó callada esperando a ver qué decía mi papá. Esto era como... Tu papá en la cabecera de mesa, probablemente, ¿no? Y sí, Obvio. bueno, una mesa cuadrada, no era Sí. muy de cabecera, pero igual. Y yo en el lado opuesto a mi papá. Pero mi mamá puso la mano encima como diciendo, no sé qué crees hacer, no sé qué mierda me estás diciendo, pero creo que te apoyo. Me reservo mi derecho No sé a si soy tan team más adelante. guatón en este momento, pero
Pero aquí estoy. Y, puta, y de repente llega mi papá, que mi papá tiene un cuento, o sea, él y yo se lo adjudico, bueno, yo y él también, si lo hemos conversado varias veces después. Mi papá nació un par de meses después de que se muriera su papá. Sí. O sea, hijo póstumo. Mm, Y por lo tanto nunca tuvo papá. sí. Y siempre tuvo esa inseguridad de no saber cómo criar un hijo hombre. No tiene una figura paterna fuerte Claro, que le porque diera eso. no lo tuvo, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Etcétera. Nunca vio el Y- manual, digamos. Claro, nunca tuvo el ejemplo. Mm, Entonces cuando yo llego y le salgo con esta historia, y estaba mi hermano, no el del cumpleaños, el otro, mi hermana y el pololo de mi hermana, y mis dos papás, por supuesto, y llega mi papá callado. Callado. pensando, reflexionando. Y reflexionó muy bien, aparentemente. Porque siempre hemos sido muy partners. Y ese era mi mayor miedo. O sea, Romper el esa miedo relación, uno es me finalmente. van a echar de la casa. Sí. eh, Que ah, retomemos algo que comentaste en el episodio anterior, que tú eras dependiente, estabas ahí en un episodio durante Sí, el examen pues, de weón, grado, o sea, eres estudiante universitario, yo lo no era arriesgaba. que váyanse a la chucha y agárrame guay y me No, cambio, yo ¿cachai? lo Eso no arriesgaba era eso. todo. Sí, Entonces, pero era lo que correspondía, así que había que hacerlo. sí. Muy valiente por tu parte también. Entonces llego y digo, "Bueno, ya, listo. Cuento, y de repente mi papá sale con un discurso. O sea, después cuando se activó, porque desapareció en un minuto, se activó y salió con un discurso, pero bueno, impresionante. Si yo hubiese escrito un discurso y se lo hubiese pasado a mi papá, como, ¿qué es lo que yo quiero que tú digas? Hubiese sido peor que eso. Eso también, rememorando un segundo para irme un pequeño spin-off, No, pero vale. eso para rememorar de que uno muchas veces piensa en una tormenta perfecta, pero finalmente la vida no, o las circunstancias de la vida de las personas que te rodean no están así. No es tan terrible como tú lo pensaste, no es tan avasallador como tú lo pensaste. Obviamente hay escenarios, Avasallador. todos, avasallador, perdón. Pero todos conocemos casos dramáticos. Sí. Pero finalmente uno muchas veces por ir sobre seguro se pone en el bad worst, pero finalmente no terminan ocurriendo y uno dice, oh, no fue tan terrible. Tuviste esa ventaja, no todo el mundo la tiene. Ahora convengamos que fue súper, mega, hiper terrible por tu anticipación al hecho. Pero ya, cuando lo lograste ejecutar, bajó. Pero antes de eso, es lo peor que te puede pasar en la Tierra. No, la crisis psicológica de eso es terrible. Entonces, la anticipación, para mí, fue clave que mis hermanos estuvieran on the loop Sí, y de acuerdo. Entonces, y porque ellos, también todos tenían cierto rango de edad adulta, entonces pueden Claro. ser 3 contra 1 o 4 contra 1. exacto, y ellos también No, me no es apoyaron un niño mucho. chico de 5 años que lo mandaría a callar, sino que finalmente es como todos tenemos más de 15, 20 años, o todos tienen más de 20 años, entonces finalmente pueden ser un frente común. Sí, A eso voy. y ellos me apoyaron harto. Pero al final fue mi papá el clave de esta cuestión. O sea, llegó y dijo, porque hay muchas cosas que uno, sin saber, de repente va viendo cuáles son mis miedos, qué es lo que me pasa. Entonces, ya, chuta, mi papá, que es la figura masculina de la casa, tú, por ser gay, dejas de ser masculino. Sí, Cosa que no es necesariamente cierta, pero por cierto. son los rollos que uno se pasa. Te Deja van, de a ser masculino. te van a discriminar Vas de a ser por vida, discriminado, vas a perder vas a estar trabajo. fuera de todo. Sí. Bueno, Mi papá me dijo lo mismo. Oye, y llegó mi papá. Como me mi dijo, papá me dijo, disculpa un segundo, mi papá me dijo, te van a discriminar, te van a echar del trabajo, así como literalmente ser gay en los años 50. O sea, Sí. el peor escenario. Bueno, es que esa es la imagen, po. Esa es la imagen que ellos tienen, que también uno la valía porque es la experiencia que ellos vieron en los años 60, Sí. 70. Y que eres un drogadicto, que Claro, tienes un gallo- SIDA, un gallo ni siquiera promiscuo, VIH, tenés etcétera. SIDA, Sí, completamente. y te vayas a morir pasado mañana por ser gay. Completamente. Punto. Y, Como compadre, la Freddie vida- Mercury de la vida. Claro, la vida ya no es así. Fue, No. sí, puede haber sido en algún minuto, pero Pero Hoy día- no soy promiscuo, no me va a dar VIH, no soy alguien que me van a despedir de mi trabajo porque particularmente independientemente de la industria que uno tenga, yo trabajo, No, yo hoy día ya lo hablo no. por mí, yo trabajo en una industria que es muy gay friendly y by the way hay mucho homosexual en, en la industria donde yo trabajo, pero bueno, finalmente para mi papá el miedo era te van a discriminar, te van a echar,
vas a ser una víctima del sistema. Mi papá se fue por el otro approach. Y me dijo, mira, yo supongo que si tú me estás contando es porque tienes claro todas las complicaciones que esto Hiciste el business case. va a generar en tu vida. Hiciste el business case. Desde un punto de vista empresarial. El weón dijo, este weón es inteligente, así que por lo menos tiene que haberse representado todo Hizo este el problema. costo, ya, vio el costo-oportunidad. Entonces, si me lo estáis diciendo es porque, ya, tienes claro cuáles son los contras de esto. Ahora, Costo-oportunidad. solo te voy a preguntar, ¿estás seguro? Y yo, bueno, con cero seguridad, pero tengo que Puta, responder. es que esa pregunta es bien Puta. maricona, sin ánimo de ofender a tu Sí, viejo, porque pero- lo que viene, pero... Puta. No, ¿cómo te va a responder si estoy seguro? O sea, Bueno, lo pero más probable es era, que era no lo que esté. había trabajado con el psicólogo y fue un sí, rotundo. Y mi papá se queda callado de nuevo un rato, alguien más habla, ya no me acuerdo quién, pero alguien más habló, rellenamos un rato y después llega mi papá y me dice, mira, ¿sabes qué? Tú vas a seguir siendo mi hijo. Te voy a seguir Para ser queriendo. la primera respuesta, la mejor del mundo. Eres, a mi juicio, un weón increíble y lo vas a seguir siendo. Muy buena respuesta. Y después llega, bueno, este discurso fue bastante más largo, pero Obvio. después se para, o sea, como si todo eso fuera poco, se para, va al lado mío y me dice, párate y dame un abrazo. Que uno también se paquea y dice, bueno, por el solo hecho de decir que soy gay, ni mi papá me va a abrazar. Porque, ¿qué? Bueno, no sé qué rollo te pasáis, pero tú dices como que mi papá Como se va a que- calentar conmigo. Sí, weón. sí, O eso yo me voy pasa a mucho calentar con mi papá, al revés, que weón. creen que uno es completamente un desatado. No. Claro, y, bueno, no es así. Entonces llega él, se para al lado a mí y me dice, bueno, párate y dame un abrazo. Y dije, chucha, o sea, no pasó esto, wow. Ya, me paro, lo abrazo y me dice, y bueno, y quiero que tengáis claro que vais a seguir siendo mi pan. Muy bien tu viejo. O sea, insisto, si yo le hubiese escrito el discurso, y esta es la versión resumida, si yo le hubiese escrito el discurso, hubiese sido peor que el que él hizo. Ahora, para los auditores y auditoras que están escuchando este podcast, este episodio más bien, y finalmente tu historia y la mía son historias de bacán. Independientemente, porque igual el papá No. te dijo... Espera. Espérate, porque viene... Espérate. Sí, soy consciente de lo que se viene, pero independientemente de eso, racionablemente fue algo medianamente acomodado a la situación de uno. Hay miles, y para ser empático con la situación de otras personas, para miles de personas en Chile no es así. Hay gente, tú y yo conocemos gente que ha Estoy salido... total y completamente de acuerdo. Entonces te lo digo porque Mira, para miles de personas lo han echado de la casa, le han hecho la vida imposible, en el Sí. barrio lo funan, bueno, a mí me tocó... en el colegio lo funan, O sea, o en la universidad. Hoy día cada vez menos, pero eso no significa que no exista. Mira, Eso voy. esa fue la parte del discurso. Otra cosa es el hecho, llega con el pololo a la casa. No. El pololo llega, abre el refrigerador y No. saca la cerveza del... Mira, a ver, también, el discurso es una cosa, y no es que no se lo creía, no es que no haya sido real. Era una convicción. Era una convicción. El Ok. problema es que también tú estás paqueado, tú estás raro. Sí. Entonces, para mí también la situación post discurso, el día siguiente, subsiguiente, después de que se volvieron al sur y todo, tampoco llamaba a mi papá con toda naturalidad. Sabía que había un trago amargo. Había un cuento entre medio. Y peor aún, nosotros hablamos del discurso con mi papá, pero el de mi mamá era bien distinto. Con mi mamá yo partí, y me acuerdo, después de que terminó todo este cuento, ya habíamos conversado, habíamos contado la historia y todo, nos levantamos de la mesa, ya sigamos, lo que sea, y de repente partí yo a buscar a mi mamá y le dije, te puedo dar un abrazo, como buscando cariño. Y mi mamá, pero por supuesto, obvio que sí, perdona que haya sentido que no, pero recordemos, posó su mano sobre la mía, era todo la interacción. Y después, por 3 meses, no hablé con mi mamá. Pero, ¿por qué? Porque sentiste que estabas haciendo algo incorrecto y que finalmente, frente a esa situación... No, si no era yo. Mi mamá, bueno, también aquí hay un factor. Hay un factor que nadie te enseña cómo abarcar esto, hay un para factor- ser justo con los padres también. Sí, hay Es un- para la generación de nuestros padres. Sí, No nadie con te las enseña generaciones. y es mucho peor todavía. Si o sea, tú estás en la edad de ser padre, si tú tuvieras un hijo, yo tuviera un hijo de 10 años,
probablemente tomaríamos el tema muy distinto de lo que un papá cincuentón, sesentón hoy día toma el tema. Bueno, y tenemos más información, más Sí, todo. por eso, a eso quiero ser Ellos justo no, con los no. padres, con la educación que Yo no recibieron. estoy haciendo una A eso crítica, voy. pero Sí, a eso voy. sí te digo que, o sea, el caso fue medio extremo. Porque, a ver, no sabían cómo actuar, no sabían qué decir, no sabían nada. Sí, el disclaimer que me hizo mi papá también dentro del discurso, que se me había olvidado, me dijo, bueno, pero, o sea, para que fuera aún más perfecto, llega y me dice, oye, pero, ojo, yo no sé cómo son las palabras, qué decir, qué no decir, si se puede decir gay, maraco, homosexual, que no sé las palabras perfectas, así que te pido perdón desde ya, pero me voy a equivocar. Tú enséñame. Exquisito el comentario. O sea, bueno, impecable. Impecable. Ahora, mi mamá callada. Y después Siempre pasa también que se mantuvo callada. entre la mamá y el hijo hombre, así como el papá y la hija, Sí, pero hay cierto... y aquí hay una perspectiva distinta de género entre la mujer y el hombre. Sí, es muy heavy. Porque mi papá llegó y dijo, es gay, ya está. Mi mamá, con su pensamiento de mujer, que tiene un cerebro bastante más evolucionado que los hombres, Completamente. Nadie ha puesto dijo, jamás en duda por eso. eso llega y dice, este weón es gay. Después va a pololear con un hombre. Y se va a llegar el weón a la casa. con un hombre, etc. Bueno, se representó todo y tenía... Vio toda la imagen futura. A diferencia de mi papá, que aceptó... Tu papá vio el corto plazo, tu mamá vio el Exacto. largo plazo. Eso es. Eso es. Entonces, mi mamá es mucho más complicada y sufriendo, pero como ella sola... Pero que sé que también, disculpa que te interrumpa, pero esto una vez lo escuché y me hizo completamente sentido. Y es que para los papás que tienen un hijo gay o un hijo que sale del closet, independientemente si es bisexual, gay, lesbiana o lo que sea, dentro del espectro de lo que nos convoca, para muchos papás es un tema el darse cuenta que había un aspecto de su hijo que no conocían. Y eso les asusta, porque generalmente los papás buscan conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos. No, y también yo no soy padre. me engañaste. Pero es el punto. Ahí- A eso voy. De La que- mamá que te conoce, sobre que- todo la y que mamá te que te conoce conoce muy todo, bien, y te conoce esto todo. no lo conoció. Entonces, eso le genera inseguridad. Cuando tú ves a un padre que se ve enfrentado, un padre o madre, que se ve enfrentado a que un hijo sale del closet, y dicen, chuta, salió algo que yo no conocía, que otras cosas hay. Y eso le genera inseguridad. Obvio. Y Ahora, es legítimo. Es súper lógico. Es súper legítimo. ¿Qué Más que otros, legítimo, es temas, ¿Qué otros lógico. temas no sé de mi hijo? Mi hijo me salió Claro. con esto, ¿qué otros temas no sé? Es muy legítimo. Claro, y cuánto ha sufrido solo. Mm. Porque yo sé... ¿Desde bueno, cuándo te viene esto? ¿Por qué no me lo nosotros- dijiste? Mira, y todo esto. 3 meses después, en los cuales no hablamos, o hablamos protocolarmente nomás, Claro, ¿cómo está ahí? ¿Todo bien? Sí, que bueno, bacán. y para hacer la historia más grave, a mi primo le dio cáncer. Conozco esta historia. Sí. Bueno, la vamos a contar porque el resto no la conoce. ya. Que yo la cuente, si Pero la cuente. A mi primo le dio cáncer. Sí. Y mi mamá fue a ver a mi tía, acompañarla, La mamá de la persona, claro, con acompañarla y todo, y llegó a la casa con cara corneta, pues, weón. Sí. Ella tenía un problema pseudo equivalente, O sea, claro. O sea, tu mamá tenía un problema equiparado a tener un hijo con cáncer. básicamente. Que era el caso de tu tía. Y ahí, bueno, llegaron y mi mamá no le había dicho, no le había contado nada, y pese a que yo les dije, convérsenlo, cuéntenlo. O sea, yo eso de mantener la historia escondida y todo, yo dije con mis papás no. No O es sea, que necesario un ellos, clean team. ojalá, yo los obligaba, les decía, por favor, cuéntenle a alguien, convérsenlo, hablen de lo que les está pasando, porque solos no funciona la cosa. Y bueno, y aquí pasó esto que mi primo, bueno, un cáncer que era nefasto originalmente, Sí. y que después terminó no siéndolo por suerte. Y mi tía llega y dice, ya, pero cuéntame. Y mi tía, insidiosa, Tiene carrete Sí. al respecto. y cachó a mi mamá volando bajo, y ¿qué pasó? Y ahí mi mamá le contó. Y dice que mi tía le dice, chucha, no me gustaría estar en tus zapatos. Heavy. Y mi mamá dice, Cresta, a mí no me gustaría estar en los tuyos. Heavy al cuadrado. Y ahí por primera vez cambió el switch mi mamá y dijo, aquí
puede ser peor. Y ahí estábamos una vez en la clínica yendo a ver a mi primo y lo acompañábamos y todo el cuento. Y ahí en el ascensor de repente ya me aburrí. Porque era la primera vez que volvíamos a hablar en 3 meses. Sí, obvio. Entonces llego, mamá, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu problema? No, sí, soy gay. Me demoré 3 meses en poder No, esbozar pero esto. No hay un manual de esto. No hay. Entonces yo, mamá, Y no es bueno juzgarse. ¿cuál por es tu eso. problema? No, pues, no juzgándola. No, juzgándote. Ah, ya. En estos 3 meses y todo el tema. Y yo, mamá, ¿cuál es tu problema? Dice, "Puta, que lo vas a pasar pésimo en la ¿Viste vida. el tema de la discriminación? Vas a estar mal, no vas a encontrar pega. Mi papá me dijo lo mismo. Todos esos problemas que se representa toda mamá en este aspecto. Mi papá me dijo exactamente lo mismo. Y yo le dije, ya medio filosófico, digamos. Claro. Vas Mi a ser mamá- una víctima. Estás condenado a ser una víctima. No, una víctima. Al revés. Todo lo contrario, súper filosófico. Pero bueno, le dije, mamá, el fin de todo ser humano es la felicidad. Ese fue mi argumento con mi papá. Y yo le dije, mamá, esto es... O sea, lo que yo te estoy contando, o lo que yo te conté y lo que estoy viviendo, es que me di cuenta, por fin, cuál es mi real camino a la felicidad. Y es el mismo que tuviste tú con mi papá, el mismo que tuvo todo el resto del mundo, solo que es con un hombre. Y tú deberías estar contenta, porque yo por fin estoy bien encaminado. No bien encaminado según los parámetros sociales, pero bien encaminado tus parámetros según sociales. mis parámetros. Efectivamente. Y Yo estoy yendo hacia mi felicidad, y mi felicidad no es con una mujer, es con un hombre. Y finalmente yo creo que el mejor ejemplo de eso es que a ti te pasa y a mí me pasa de que probablemente tu familia idolatra a tu marido y mi familia idolatra a mi marido. Al nivel desagradable de que mi mamá, cada vez que está en mi casa o que vamos a la casa de ella y estamos almorzando, mi mamá me dice, ¿tú te das cuenta al hombre que tenía al lado tuyo, que un weón la raja increíble, la cuestión? Y es Team él. Y mi papá me dice lo mismo. Dice, este weón es increíble, este weón es espectacular, la weá. Y mis 2 papás que están divorciados, cada uno por separado, que no se hablan hace 10 años, cada uno por separado es Team mi marido. Es como Mira, yo hoy día, pero para concluir la idea, No, complementando. hoy día los dos son, bueno, tu marido es increíble y es casi mejor que tú. Y los dos se lo bancan a nivel Dios y lo aman y lo idolatran. Obviamente, años después de toda esta situación que conversamos. Ya, pero en mi caso es lo mismo. Y el matrimonio nuestro no tuvo ni una diferencia. O sea, todo lo que ha pasado después de eso no tuvo ninguna diferencia de ser gay o hetero. ¿Y te pasa la pregunta? Sí, claro. ¿Por qué te casaste? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque hay muchas parejas que no se casan. Esto obviamente es completamente democrático para heterosexuales y homosexuales. Pero ¿por qué tomaste la decisión de casarte? Porque... Yo tengo mi respuesta para mí, pero no voy a partir hablando de mi otra respuesta. vez. Y no voy a hablar de falleció, y no voy a hacer ninguna agua que lo moleste. Así que no se preocupen por ese detalle. Pero, ¿por qué te casaste? ¿Por qué te querías casar? Porque para mí así funciona. Yo tengo exactamente la misma paradigma. Así funciona. O sea, la misma situación en mi vida, perdón. Podríamos decir que me cambié de carril, Pero el norte es el mismo. pero el norte es el mismo. Sí, yo sé exactamente Entonces, sigo siendo de la misma forma de pensar, todo igual, sí. pero fue un pequeño cambio de carril. Sí, a mí me pasa lo mismo, porque finalmente, independientemente que, como conté recién, mis papás duraron 30 años casados, después se divorciaron, para mí el matrimonio es importante. Y para mí, en la medida de que yo me pueda casar, me voy a casar. Y nunca se me ocurrió vivir así como en un limbo constante y eterno, no. Para mí era importante materializar y concretar de una forma legal lo que estamos construyendo juntos. Porque finalmente no era solo que eventualmente, no sé, pues tú tenés lo tuyo y yo tengo lo mío. Mira, para mí... Más allá del orden patrimonial, o sea, que quiero dejarlo bien claro, o sea, no es solo un orden patrimonial que como abogado estructurado que soy me importa. Que o sea, ayuda, pero... para mí era importante que lo que yo tengo no sea de mi, por el hecho de estar soltero, no sea de mi mamá ni de mis hermanos, sino que de mi hermano, sino que sea de mi marido. Porque estamos construyendo esto juntos, por eso el orden patrimonial me importaba de que si a mí me pasa algo, es de mi marido. Y eso es con el matrimonio o con la orden civil.
Pero Sí, además bueno, de eso, y pero podéis además, ver pero, mucho contenido televisivo de historias problemas hereditarios que se de generan y todo el historias tema. maravillosas gay en que después los papás que lo dieron toda la vida se quedaron con todo lo que generó Entonces, este pero hijo. mi norte principal no era el orden patrimonial. No, Era importante, sí, porque tenemos proyectos en común en conjunto y que en donde los dos hemos puesto plata y lo otro, pero no era lo principal. Para mí, en mi caso, lo principal era, yo nací y crecí en una casa constituida por un matrimonio y para mí era importante darle ese valor, para mí. Otra persona legítimamente puede ser distinto, pero para mí era importante tener ese mismo instrumento como un piso para construir algo. Es un buen cimiento. sí, Yo lo vi no, así. para mí también, yo lo veo igual. Ahora, también después fue tanto, mira, yo después de haberle contado a mis papás, etcétera, después de que pasé el examen de grado, ¡Déjale! que era un desafío, bueno, lo pasé y yo había estado metido, como dije antes, o en el capítulo anterior, había estado metido en política universitaria, entonces para mí, dentro de mi avance, era atreverme a ponerme fotos en las aplicaciones, en Tinder, en Grindr, en todo. Cosas nada que ver con la naturaleza de las aplicaciones mismas, lo que sea, pero cuando me puse fotos, yo estaba bueno, en la consulta del psicólogo, o sea, era mi avance. Y de repente, Era parte de tu aceptación finalmente. Era como salir del closet claro, de efectos tecnológicos, digamos. ¿cuál es el siguiente paso, etcétera? Y algo que no pude prever fue que era reconocible y gente me empezó a reconocer. No, y ahí abrí una puerta para 20.000 gente que manda Y distintos tipos de fotos. fue muy complicado porque Sí. la gente que te reconocía no necesariamente tenía foto. No, fue súper complejo porque no estaba listo para eso. El problema fue que me empezaron a contar historias atroces. Era, oh, pero tú no estabas en esta universidad que es súper complicada, etcétera. Y yo, chuta, Universidad de los sí, Andes, digámoslo. sí. Y yo, ya, ¿qué hago? Yo sí, estaba en esa universidad. Ya, ¿cómo lo hiciste? Porque, bueno, yo me he intentado suicidar. Chucha Yo no madre. puedo con esto. No, muy complicado. Y yo psicólogo no soy. Al revés, yo digo las weas como son, que es peor. Entonces, cresta, ¿qué hago? Y estuve conversando con varios amigos que participaban también del... Yo ya había salido de la universidad, pero participaban del mismo movimiento que habíamos fundado. Político universitario que tú estás ahí. Claro. Y de repente me dice, weón, pero haz algo. Vos eres un weón que hace cosas, que soluciona problemas. Entonces, te desconozco ahora que ves un problema y no haces nada. Te ves sobrepasado por el tema. Sí, y yo, bueno, llegué y dije, ¿qué querés que haga? Me acuerdo, bueno, patén. ¿Qué querés que haga? Bueno, que haga una charla y salga del closet en la weá? Buena idea. Wow. Y yo, ¿Esto fue antes o después de tu examen de grado? Perdón. después. ¿Por qué? Porque naturalmente uno No. como alumno, ¿por qué te lo digo? Porque uno como alumno piensa en la Universidad de los Andes, ser gay declarado y, entre comillas, llevar cierto apostolado del movimiento. No, ya había sido jodido como presidente, Sí, así por eso te digo. no era muy querido. Por eso te digo. O sea, es decir, previo al examen de grado, decir, oye, tengo esta, entre comillas, agenda. No lo quiero decir de esa manera, pero No. lo digo para efecto de la caricatura que estoy planteando Sí, el tema. ¿se entiende? Finalmente va a haber una represalia, me van a tratar de cagar de alguna manera. No estoy diciendo que fue así, estoy diciendo que uno tiene ese legítimo miedo. Bueno, yo lo tenía. Y cualquier Y por lo persona en tu mismo, situación aquí lo hubiera tenido ya también. había salido. Entonces, ya no hay problema. Hoy día Pero me cuando- enteré un concepto que me encantó. Sorry, esto lo van a saber solo los alumnos de la Los Andes. Pero hoy día me dijeron que los curas de la Los Andes le decían los dementores. Y me encantó el concepto. Me encantó el concepto. Me lo dijo Sí, una yo lo persona. conocía. Es yo que no lo Banco conocía. Sotana, pues, weón. Sí, pues por eso. Sí. Pero me lo dijo una persona, una ex alumna, que ella es auditora de este podcast. No voy a decir su nombre, pero una ex alumna de la Los Andes, que estudió Derecho una generación más bajo que yo, me dijo, bueno, estamos hablando hoy día en la oficina del tema, y dijo, bueno, los dementores. Y le decía Sí. los dementores. Qué genial Le concepto. decían los dementores, ¿verdad? Dale. Bueno, y al final, yo le dije, ¿qué? ¿Y tú crees que, weón, que yo voy a hacer una charla y salir del closet? Y me dice, oh, buena idea. Y yo, estáis loco, weón, me muero. Bueno, y al final terminó
terminamos haciéndola. O sea, el weón me llamó 3 veces a la semana por un mes completo. ¿Quién? Este amigo Ya. me decía, haz la charla. ¿Vamos a hacer la charla? Ya, ¿cuándo hacemos la charla? ¿Y te conseguiste un ¿Cómo se- auditorio? Un aula No, magna. no. Era, ¿cómo se te ocurre que voy a hacer la charla? ¿Cómo se te ocurre? Ya, bueno, y al final cedí. Bueno, es que mientras este amigo me hablaba, todos los otros que me habían reconocido en Grindr también me seguían hablando y eran historias atroces. Sí, bueno, Gracias a hay que Dios, hacer hoy algo. día cada vez es más, es Sí. menos, perdón, para ser más preciso, es menos issue. No digo, pero, Menos. pero ¿por qué te lo digo? No es que no Porque sea, pero es menos. Sorry por interrumpirte un segundo, pero yo me acuerdo cuando tuve las clases de Derecho Natural, que es un ramo básicamente filosófico, para que la gente que no está en el derecho lo entienda, que a mí me pasaron un paper de los argumentos para negar el matrimonio homosexual. Y ese era un paper que era materia de clase. Y que tú tenías dos Sí, profesores, había que lo mucho. voy a blanquear, es Cristóbal Orrego y Joaquín García Huidobro, que te hacían examen de tú tenías que argumentar por qué estabas en contra del matrimonio homosexual. Y esa era la materia. Tú puedes creer algo distinto, pero el profesor te preguntaba la materia. Y si la materia era ¿por qué no el matrimonio homosexual? Tú tenías que vomitar la materia. Ya, en mi época no eran eso necesariamente los profesores, pero uno de ellos tuve... Bueno, mira, al final hicimos la charla. ¿En un auditorio de la universidad? Cedí y éramos 3 gays. O sea, hicimos un ciclo de charla. Primero invitamos a Luis Larraín, Ya. Fundación Iguales. sí, a hablar de la Fundación Iguales y de lo que quisiera hablar. La segunda charla éramos nosotros saliendo del closet, que éramos 3 gays y una lesbiana. Y la tercera era ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Era un ciclo de charla, un seminario con intención de solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? Perdón. Ahora, O sea, poner el tema en tabla. sí, poner el Ya, tema ok. en tabla. Ahora, en la primera charla, llegó Luis Larraín, dijo un par de comentarios un poco incendiarios y la universidad se volvió loca. Entonces, citaron a los organizadores. Intervention. Realmente fue Real. así. Y dentro de los organizadores estaba yo, que yo ya había egresado. Y aparte que yo me acuerdo Fue medio que ponte tú- sorprendente. No, Y, pero- espérate, bueno, nos citaron a hablar con el rector. Sí, espérate. ¿Por qué te lo digo? Y a raíz de esto lo comento para los auditores que no lo sepan, pero en la agenda, cuando uno llega todos los años a la universidad, te dan la agenda de la universidad. Y en la agenda están como las golden rules de la universidad. Básicamente el manual del reglamento de la universidad. Y uno de los puntos que siempre me llama la atención era que estaba sancionado por el reglamento de la universidad el proferir o el generar aspectos en contra de la fe católica. Eso está en la agenda de la universidad. Y, by the way, maricón que dice no maricón, lo ponían. Si usted hace algo en contra de la fe católica, eso atenta contra los principios de la universidad y es sancionable. Bueno, nosotros no fuimos contra ningún principio, técnicamente hablando, pero el problema fue la primera Podríamos hacer un charla. capítulo especial de la Universidad de los Andes, Sí. sería muy chistoso. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, la primera charla, puta, un par de comentarios incendiarios dejaron la caga. Entonces, era 3 miércoles. Ujú. Y después de la primera quedó la cagada. Y ya va la segunda, que nadie sabía qué iba a pasar en la segunda. Dijimos, la hacemos, no la hacemos, la hacemos, no la hacemos. Y ya la hicimos. Chao. Hagámosla. Dijimos, aquí va a quedar la cagada. Al cuadrado. Fuimos a hablar con Rectoría, porque Rectoría nos citó. Fuimos a hablar con el rector, llegué yo y me dijeron, ¿y qué haces tú acá? ¿Por qué estás tú metido en esto? ¿El rector era el abogado que yo conozco? Eh, ¿O era el ingeniero comercial que conozco? sigue siendo el rector hoy en día. Ah, ok, perfecto. ¿Qué numerario, digamos? Sí. Ya, ok. Y nada, pues bueno, fuimos a hablar esto. Te confieso que hubo un par de profesores que nos prestaron su apoyo indirectamente. Para no quedar mal con la universidad, van a perder la pega. Y yo No, ya pero me imagino un profesores par de importantes, nombres. pero profesores muy importantes yo que me nos imagino, dijeron, yo me imagino un par de nombres "Juan, al tiro en mi cabeza. estoy contigo, vos dale. Sí. Y yo le dije, bueno, me llamó el rector, no te preocupes, yo te apaño. Entonces, A ver, iba ahí esto con pa- más tranquilidad. Para explicarle un poco a los auditores.
si bien el Guatón y yo salimos de la Universidad de los Andes, no todos, una inmensa mayoría, pero no todos comulgan con el absoluto checkbox de cada uno de los principios de la No, universidad. aparte que a nosotros, a ver, Entonces hay a gente, nosotros nos hay gente más amenazaron, liberal. No es la nos Adolfo amenazaron Ibáñez, pero hay gente más liberal. de muerte, con querellarse si ¿Querella? decíamos algo, sí. Ah, chucha, man, no. ahí Bueno, me era el fuerte. día anterior. No, si amenazáis con querella, o sea, si tú vas a hacer con querella, yo me voy a la guerra. Bueno, Y si me voy a la guerra, me voy a la guerra de verdad. El día anterior O sea, de que te meto saliera en la prensa, te charla, hago callampan en la tú prensa. nombraste a Joaquín García Huidobro. Sí. Bueno, Joaquín García Como Huidobro, columnista del uno Mercurio. de los fundadores de la universidad, Sí. también es columnista del Mercurio, como Sí. dijiste tú. Bueno, en su columna del Mercurio, del martes anterior a la charla, habló de que en la Universidad de los Andes estaba El la lobby agenda gay. gay. El lobby gay. Eso es muy de Opus No. Dei, ¿eh? ¿Qué Bueno, chucha convengamos es la que agenda gay? Weón, conozco a 3 gays. Convengamos que Joaquín es numerario. Sí, pero weón, conozco a 3 gays. ¿Cómo chucha voy a ser yo el que organiza la agenda gay hoy día? O Te sea, están dando demasiado crédito. ¿cómo te explico? O sea, weón, puta, No, ojalá. en mi hombro no está la agenda, weón. weón. Soy un weón con iniciativa, nada más. Concha tu madre, a mí nadie me avisó, weón. ¿Cuál era la agenda Esa gay? mochila no la Díganme. cargo, dijiste tú. Y ahí yo igual era bien, ese viejo de puta. Entonces, bueno, y yo lo único que hicimos, fuimos 4 personas, que además no nos quisieron, o sea, en la primera charla bueno, la rompió. Entonces, en la segunda, pretendimos cambiarla al aula magna, después de que nos había A la magna de la biblioteca, la Sí. biblioteca ya. Después de que nos había citado el rector todo el cuento, pretendimos cambiarla al aula magna, nos mandaron a la chucha, obvio. El vino de honor no estaba preparado, dijiste tú. Exacto. Entonces, bueno, filo, lo hicimos en una sala lateral de la biblioteca con... En el auditorio, sí, lo Sí, conozco. pero que es como para 130 personas, Sí. con tele afuera. Como, bueno, si no quiere... Bueno, estaba repleta. Este es un mensaje para la querida Universidad de los Andes por si escucha este podcast o algún numerario, supernumerario a cargo de todos los temas de allá. Dense cuenta que la realidad es esta. Y No. aprende a vivir con la realidad. Oye, Flaco. Tenís gay. Yo soy fan de la Universidad de los Andes, Yo con también. todos los problemas que Yo tiene. hice mi pregrado, Soy mi posgrado en fan la Universidad de los la Andes. Universidad de los Andes, y si me invitan iría a hablar ahora de nuevo. Y ya que estamos contando cosas, Y yo aquí conozco exnumerarios que hoy día están fuera del closet. Sí, No voy a dar nombres bueno, por respeto a ellos, no. sí, por cierto. Pero bueno, Pero yo fui a hablar. Si vamos a En si esa nos vamos a charla- poner papistas. En esa charla solo conté esta situación de que estaba pasando esto, de que yo había estado en estas situaciones, en estos cargos, y que ahora era gay. Pero fíjate que a mí me pasa, disculpa que te Y- interrumpa 2 segundos, pero a mí me pasó que ponte Y tú. no está mal. No está mal. Y de hecho, Básicamente, gay is okay. Punto. y no llego con la idea de izar la bandera ni nada, sino que simplemente te lo estoy comentando. El único comentario político que hice fue, y solo por venir a contar nuestra historia, fundadores de esta universidad nos tildan de lobistas gay. Que no es mentira. Que fue exactamente lo que había pasado el día anterior. No es mentira. La columna del Mercurio del día anterior la comenté. Y Joaquín no es hueón. Sabe que existiera esa hueá a propósito. Bueno, me citó a reunión después. Bueno, para darte el punto, a mí me pasó que finalmente, ¿te acuerdas? Bueno, yo en el episodio pasado conté que estuve 1 año y medio con una relación homosexual, me salí de supernumerario. Bueno, y entre medio estaba haciendo mi magíster en Derecho de la empresa en la Universidad de los Andes, porque como era exalumno tenía un descuento bueno y dije, me hacer la Católica y a Sola los Andes, fue a Sola los Andes porque tengo el descuento. Obvio. Y en ese 20%. contexto yo estaba dentro del closet. Cuando yo hice mi magíster en Derecho de la Empresa, yo estaba dentro del closet, pero mis compañeros, a nivel universidad me refiero, pero mis compañeros de magíster, todos sabían que tenía una relación homosexual, que vivía con mi pareja, con mi pololo, hoy día mi marido, y mis compañeros de magíster, todos tenían claro que yo era homosexual. Y a mucha honra, por cierto, no lo escondo. Pero dije, puta, estos hueones, como yo conozco el OPU y conozco como la Universidad de los Andes, dije, bueno, no andaba nunca se me ocurrió andar con la banderita ni con un pin en la mochila con los colores arcoíris. Pero todos mis compañeros de magíster saben que yo soy homosexual. Y nunca fue tema. O sea, para darle el crédito a la universidad que en ese momento, para un posgrado,
que es muy distinto a pregrado, Sí. porque es 1 año y medio, 2 años que te No, borras sí y no estoy de te ven. acuerdo. Pero finalmente, ¿por qué te banco el Ahora punto? también- Porque finalmente, y lo que te quiero celebrar, y es bueno escucharlo, Ahora tú también, Nacho, tú fuiste un precursor de una situación que en mis años, porque tenemos 5 años de diferencia, en mis años hubiera sido imposible. sí, Cuando yo en estudié tus años Derecho, no había ni centro alumno. no, había consejo delegado. Por eso, entonces, bueno, pero yo te digo, o sea, a ver, cuando yo hice, Yo te voy a contar espérate, un dato muy cuando yo pequeño, hice muy este pequeño. escándalo, Dale. la weá salió en Mercurio. O sea, no era en Mercurio, en todos los diarios. Todo lo que le pasa al cruquerío es Todos sexy, siempre. comentaron de lo que estaba pasando en la Universidad de los Andes, etcétera. De hecho, mi ex polola supo que yo era gay por el Mercurio, porque apareció Entiendo. esta charla y todo este cuento. Y para Y darte a el mí, punto... weón, me acosaban Uy, los periodistas. No sé cómo se consiguieron mi teléfono, pero me acosaban los he periodistas. trabajado con prensa mucho tiempo, así que Ah. créeme que no se lo consiguen de 20 Y minutos. nosotros estábamos haciendo charlas. Punto. Oye, y te me voy a dar un decían, dato. oye, pero te tengo, me llamó, me acuerdo, bueno, el editor de reportaje de La Tercera. Suena mi teléfono, aló, sí. Oye, yo soy, no me acuerdo el nombre, weón. Soy el editor de Ya, reportaje de que La te llame un Tercera. editor es un buen plus, porque generalmente si te llama el editor es porque No, es porque importante. era noticia. A eso voy. Entonces, bueno, nefasto. Pero Y para, me para- dice, oye, mira, tú sabes que La Tercera, la página central es la más importante, no sé qué, y queremos poner la página central, y solo te quiero decir, mira, tú, el nuevo Luis Larraín, ese era el titular. Yo, bueno, no, aquí estamos haciendo un ciclo de charla para que la weá sea normal, no Cotidiano. para que haya un nuevo que hayan miles. personaje, Que hayan miles. que hayan miles. En No, distintos personaje, yo no sectores quiero de la destacar por industria, en esto. distintas universidades, que hayan miles. Yo quiero ser lo que soy, punto. Y si me destaco en mi materia, me destaco, pero no me voy a destacar por ser gay. Me voy a destacar porque soy inteligente. Te entiendo. Y, no, pero es que, weón, tú podrías. Eso que es no poco sé qué. sexy para un titular, sí, te lo compro. Sí. Entonces, Ahora, hasta luego. Dándote Ahora, el punto, perdón, espérate. un segundo, Ya. para parte el punto. Cuando yo estaba en tercera universidad, un compañero salió del closet. Muy Vox Populi, porque lo hizo muy mal. No voy a entrar en detalle por respeto a él. Y esto fue, yo soy 5 años más viejo que tú, en la misma universidad. Y el director, uno de los directores de la universidad llamó a los papás de este alumno. Papá, A los weón. papás, como si fuera un colegio. Y le dijo, oiga, ¿sabe que su hijo acaba de decir esta cuestión? Y literalmente los papás se enteraron por la universidad, ni siquiera por el alumno. Por la universidad. Porque básicamente este gallo lo hizo muy mal y se declaró a un compañero, este compañero se sintió pésimo, lo tomó muy mal, fue a hablar a la facultad, oye, este fulanito se me acaba de declarar, yo estoy a punto de forrarle un combo, pero no lo quiero hacer, entonces quiero blanquearlo con la universidad para que la universidad haga algo. La universidad llamó a los papás de fulanito y los papás se enteraron por la universidad. Entonces, todo esto da para... ¿Por qué lo cuento? Lo cuento para entender de que lo que hoy día, en el 2023, hay avances que son escasos en muchas materias, pero finalmente es porque hay gente que el 2007, que uno lo mira así como muy cerca, pero en verdad son muchos años de por medio, 15 años, Sí. es porque hay gente que a punta de ensayo y error trató de avanzar en el tema. Cada uno, a punta de pone- ensayo y error. Pone su granito de arena. Mira, nosotros, después de toda Ahora, la hoy día, charla y todo, ponte tú, a mí me pasó que... nosotros hicimos, Dale. bueno, hablando con Luis Larraín, que fue el original del tema, porque nosotros hicimos, después de esto, Guandino Confundido. Y ¿Ya? Guandino Confundido, puta, fue ya... Diversificamos un poco el apoyo. Armamos una página de Facebook en la que tú podías hablar con un weón que no era psicólogo, no era nada, pero que por último era alguien que también estaba en la Universidad de los Andes y que tenía esto... o sea, Hasta cierto y punto que era gay. es como muy parecido a Love Simon, hasta cierto punto, por cierto. Sí, pues, y por eso hablamos con Luis Larraín, porque él fundó... no me acuerdo cómo se llamaba, weón, pero el Confundido era a propósito de eso. Entonces,
puta, le preguntamos si podíamos usar el nombre, usar todo, y bueno, hicimos un andino confundido y conversamos con mucha gente y ayudamos a mucha gente a propósito de eso. Y gracias a este ciclo de charlas, puta, pudimos hablar con muchas personas, pudimos ayudar a muchas personas. Eso es lo más importante. Tuviste el clave. Y hoy día creo que no es necesario. Hoy día creo que ya, por suerte, llegamos al punto de que no es necesario. Ahora, si alguien escucha este podcast, que nos escriba. Está @ me importa un poco en Instagram. Y para eso estamos. Pero creo que logramos poner en boga el asunto, pese a todos los problemas, pese a todo. Logramos poner en boga el asunto. Pegamos carteles que lo sacaron. Sí. Fuimos muy irreverentes en su época. Sí, lo sé. Y pusimos nuestro granito de arena para que toda la gente que está o estuvo en una situación en la que hoy día nosotros somos tan felices, pueda entender que puede ser feliz. Y fíjate que a mí me pasa, y aquí lo tomo desde el lado apostólico, pero inverso a lo que me enseñó Lopus. En el sentido de que yo hoy día trabajo en una empresa y me preocupo mucho de salir del closet constantemente a propósito. Pero lo hago precisamente con generaciones más chicas. Porque en general, yo cuando tengo una reunión, estoy en un almuerzo, la cuestión, y de repente hablamos de cosas que no son de pega, así como, bueno, tengo este panorama para el fin de semana, la cuestión, yo me encargo con gente que no me conoce, decir, bueno, con mi marido voy a hacer esto, con mi marido tengo este plan, pero lo digo a propósito. Pero lo hago a propósito porque con el objeto de que si alguien se siente que está en una situación en el closet, que se sienta con la confianza de decir, oye, fulanito de tal en una reunión dijo que con su marido tiene este panorama, oye, bien. Porque finalmente pasa que las edades más chicas también tienen el mismo karma que tenemos tú, que en su momento tuvimos tú y yo, y que nos hubiera encantado, a ti te hubiera encantado que en tu primera pega de abogado algún socio de estudio de abogado dijera, bueno, con mi marido me voy a ir este fin de semana a Pucón, o bueno, me voy a ir a la playa a Viña, o lo que sea. Entonces, yo hoy día hago un apostolado inverso, de que busco instancias en donde de normalizar esto. El fin de semana con mi marido hice esto, o voy a hacer esto el fin de semana, o estoy pensando con mi marido en irme de vacaciones a tal parte a fin de año. Con el objetivo de que no sea un issue, sino que sea algo natural. Que si todo el mundo está contando algo en un contexto de buena onda, de oficina, bueno, ¿y por qué el, comillas, gay de la oficina, que no lo soy porque hay mucho gay en mi oficina, pero por qué él tiene que esconder esa parte de su vida? No, yo cuento la parte de mi vida que considero oportuno contarla en un contexto de oficina y lo hago en el contexto, insisto, que el resto vea de que, bueno, si usted... otra persona en la mesa que no te conozco probablemente se siente con la libertad de decir, oye, si yo me siento identificado con él y él lo cuenta y no es tema. Yo enhorabuena. Yo siento que dejé de ser en ese sentido activista. Yo creo que siempre hay que ser activista. Hasta cierto grado. Espérate, yo creo que siempre lo hay fui que ser en activista. su minuto. Y lo mucho. Fui haciendo la charla y todo el cuento. Lo fui. Hoy día dejé de ser activista hasta cierto punto, porque hoy día, a ver, ya no soy el Pink Power in situ. Claro, ya no estoy haciendo weas directamente relacionadas, pero a diferencia de la tuya, en mi oficina yo soy el único gay. Sí. Y en la práctica, puta, esto es. Y pero es igual, tan normal, sí, pero igual te sientes con un cierto sentimiento de hacer apostolado en el buen sentido de la palabra. Siempre. No es que... Y eso te puede pasar en una... O sea, ¿te guste o no? En una bencinera. Y yo hablo con mi marido, oye, espérate, mi marido me pide una Red Bull Light, no sé, cualquier cosa. ¿Te guste o no? Siempre me preocupa hacer ese apostolado. Tú y algún que no le gusta lo manda a la Mira, chucha. a mí hay una hueá muy sabia que me dijeron muy al principio. Me dijeron, tú nunca en tu vida vas a dejar de salir del closet. Tú siempre eso es completamente vas cierto. a tener esa carga. Sí, eso es muy cierto. Muy cierto. Y yo al principio en dije, 900 factores de tu vida. Dramático. O sea, hueón dramático. No, ¿cómo se te ocurre? Bueno, tenía toda la razón.
Sí. Entonces, yendo a la bomba de encina, bye, no, es que mi marido, no. Incluso amigos gay nos dicen ahora, no, es que hablan mucho de mi marido, mi marido, mi marido. Amigos gay opinando del podcast. O sea, les complica el tema de mi marido. Bueno, ¿por qué? Porque puta, no Porque es muy si usual y por lo tanto a la gente le complica. Pero yo Bueno, encuentro tan injusto porque, de hecho, uno de los motivos por los cuales en la oficina sale el closet fue porque me encontraba muy injusto que el lunes en la mañana todo el mundo contaba, oye, fui con mi señora, weón, no sé, a tal parte, fui con mi polola a tal parte, y yo, no, yo fui con un amigo a tal parte. Y siempre era el amigo, y no me parecía justo. Porque ese amigo tiene nombre y apellido y tiene un rol en mi vida. Entonces, ¿por qué tengo que andar escondiendo a alguien? No me parecía justo. no, pues, Porque nadie escondía a nadie. Y en un contexto de lunes en la mañana, tomándose un cafecito, todo el mundo conversando que hizo el fin de semana, y todos hablaban con nombre y apellido de mi marido, o mi polola, o la con título, fulanita. digamos. Tenían un título porque es parte de tu vida. Ahora, Y yo, un amigo, ahora fui con un convengamos, amigo, un amigo. si tú quieres sacarle el título, está correcto. O sea, tú no tienes por qué decirlo. Pero si quieres decirlo, obvio que sí. Si es mi esposo, tiene nombre y apellido. Ahora, yo digo, cuando yo digo mi marido, todo el mundo sabe a quién me refiero porque tiene nombre y apellido. Sí. Si no, digo su nombre y apellido. Si estoy en ¿qué me ha pasado? Si estoy en no sé, una comida oficina y hay gente que no sabe quién es, yo digo, fulanito de tal, mi marido. Y en adelante hablo de mi marido. Sí, no, y Porque yo, esa persona no es un fantasma, tiene nombre y apellido. obvio. Y así Pero- como cualquier que habla de su señora, digamos. O sea, no tengo por qué ser menos que ellos, digamos. No, Yo lo veo así. Y al que le gusta bien y al que no va a llorar la FIFA, digamos. obvio que sí, pues, weón. Pero bueno, yo creo que hoy día ha cambiado la película y hoy día, Sí. Y ya, para por mejorar. suerte, se puede hacer. Y francamente, yo digo, a propósito de todas las historias nefastas que hemos contado hoy día y de los miedos y de las complicaciones y de todo, creo que es necesario decir que, sobre todo en un rubro tan anticuado como el de los abogados, Bien, pechoño que es el gremio. sí, que es el rubro nuestro, ¿Que esté lleno de maracos por lo demás? ¿O está gays? Para no sonar lleno, ofensivo. está Para no sonar lleno. ofensivo. Entonces, bueno, hoy día por suerte se ha empezado a ver Y sé que a mí. Dale. la diferencia, la bondad que tiene tener un weón que piensa distinto. Y sé que Tener un weón una con cosa que otra me gusta. imagen, tener un weón con otra forma de pensar, tener mujeres. Mm. Antes tampoco había mujeres, hoy día hay mujeres, hay A nivel gays, de hay- socia. Mm. Sí, po. Y O sea, pues de todo, hoy una día cosa que me gusta a mí todos mucho. estamos empezando Mm. a aparecer y creo que es una tremenda evolución. Y por lo mismo hemos hablado mucho de lo difícil que es y al mismo tiempo hay que decir que esa situación ha ido cambiando y ha cambiado radicalmente y hoy día puedes ser quien eres, puedes decir quién eres y puedes transparentarlo hasta en una entrevista de trabajo. Y solo para concluir la idea y reafirmando lo que tú dices. Yo trabajo con muchos estudios de abogados grandes. O como contraparte o como proveedor de donde yo trabajo. Y de los 7 estudios más grandes en cantidad de abogados que hay, me ha tocado conocer gente gay. Y como uno tiene el radar bien afinado, uno se da cuenta el tiro. El gaydar. El gaydar. Yo me cuenta el tiro. Y me da mucho gusto ver en muchos estudios de abogados, que no lo voy a nombrar, no vale la pena, pero en los 7 más grandes estudios de abogados de Chile, gente gay, pero no solo gay que así como está dentro del closet porque se sospecha, no. No, Gente gay de que tienen políticas de inclusión, tienen políticas de respeto y todo eso, y nadie está pidiendo un privilegio. No. Si finalmente uno pide un no trato son, igualitario. eso, no son ¿Cachai? políticas obligatorias. No, Este para weón nada, para llegó nada. porque era gay. No, No, el weón para es nada. bueno. El bueno es bueno y Punto. está ahí. Y me ha pasado, y lo voy a decir con todas sus letras. Me ha pasado con Barro Razo, me ha pasado con Kelly, me ha pasado con Cariola, me ha pasado con Moralideza.
gente increíblemente muy talentosa, que es gay, que tiene su pareja estable, que tiene su matrimonio y que es el mejor talento posible, porque finalmente, bueno, tu capacidad técnica no está dada por tu relación amorosa. Tú puedes ser un muy buen profesional siendo gay o puedes ser un muy mal profesional siendo gay. Entonces, lo que quiero transmitir es que me encanta, particularmente en esta profesión, que hay mucho gay, me encanta el hecho de poder concebir de que en un ambiente de respeto y de tolerancia podemos vivir todos juntos y con las capacidades profesionales que el mérito y el esfuerzo te dan. Eso, con eso quería concluir. Totalmente de acuerdo. Ya, pues. Íbamos a hablar es de lo que 70 pasó. temas más, pero nos alargamos porque teníamos un quiz, teníamos Eterno. 20.000 Teníamos temas. 18 cosas que hablar, pero nos alargamos. Así que, salud, Nacho. Me importa un